Vamos a hablar de los sistemas silvopastoriles, así que para hablar de los sistemas silvopastoriles, primero comenzamos a mencionar de que los sistemas muy tradicionales y comunes a nivel mundial en el tema de pasturas cultivadas redundan en el desmonte total, como ven la figurita de ahí de la izquierda. Desmonte total es que, ya sea de manera manual, mecanizada, eliminamos el bosque o la cobertura para establecer una pastura a campo abierto, se dice, ¿no? Obviamente, bajo estas condiciones, como ven el texto, dice de que estos sistemas ganaderos en zonas tropicales, subtropicales como la nuestra, no son sostenibles en el tiempo, ya que se tienen temas relacionados a la extracción de nutrientes, ¿no es cierto? Y en su mayoría, miren, es muy típico, se hacen desmonte total y se aplican cargas animales sin tomar en cuenta la capacidad de carga, que es lo que con ustedes ya lo habíamos mencionado, y eso hace de que se vuelva un sistema muy extractivo. Miren, en condiciones, diríamos, casi normales, haciendo un buen uso de un sistema de pastoreo rotativo, pero bajo un enfoque de desmonte total, se dice que desde el año en que nosotros establecemos la pastura, cada año que pasa, su producción de biomasa anual va perdiendo un 10% dentro de lo que es la sumatoria. Eso significa de que si cada año pierde 10% de su capacidad de producción inicial, se imaginan, a los 5 años está produciendo la mitad del forraje que producía al inicio. ¿Qué quiere decir? De que su capacidad de carga, ¿no es cierto?, también pierde un 50%. O sea, quiere decir que deberíamos tener la mitad de animales que teníamos al inicio, hablando de su capacidad de carga. Obviamente, ¿por qué sucede eso? Uno de los elementos, diríamos, más claros es que ustedes entenderán. El animal, a través del forraje, se alimenta y esa alimentación viene mediante los nutrientes que contiene la pastura o el forraje consumido. ¿De dónde salen esos nutrientes del forraje? Obviamente del suelo. Entonces, quiere decir que en todo el ciclo de crecimiento de la planta forrajera, el suelo va aportando con nutrientes y, obviamente, ¿cómo le devolvemos esos nutrientes al suelo? Por supuesto, si no hay ningún tipo de manejo, entenderemos de que hay una extracción continua de esos recursos y, por supuesto, ¿cómo reponemos? Obviamente ahí vamos a hablar de la necesidad de fertilizar, ¿no es cierto?, para reponer esos nutrientes. En general, pudiéramos decir, bajo condiciones muy representativas de la región donde no se fertiliza, es como que ponemos una balanza. Conocen una balanza, ¿no es cierto? Las pesas que decíamos antes, como decir, en un lado está la extracción, en otro lado cuánto se devuelve de nutrientes. Y obviamente en este caso la extracción siempre va a ser mayor que lo que se recicla. ¿Cómo se recicla o de qué forma se recicla en estas áreas a campo abierto? La única vía es a través del estiércol que los animales dejan durante el pastoreo, y de hecho ese balance se va a convertir en negativo, ¿no? Desde ese punto de vista es que se plantea la importancia del componente arbóreo, y ahí hablamos de los sistemas silvopastoriles. Silvo viene de silvicultura y que tiene que ver con el manejo de árboles o del bosque, ¿cierto? Así que, ¿cómo se define un sistema silvopastoril? Dice, es un área donde hay presencia de leñosas perennes y herbáceas forrajeras, las que interactúan con animales herbívoros. O sea, son mínimamente tres componentes: árboles, forrajeras herbáceas y los animales, para que se convierta en un sistema silvopastoril. También, como yo toqué el tema de agrosilvopastoril en la conferencia, el agrosilvopastoril es un esquema muy similar. Sin embargo, en este caso se dice agro porque nosotros intervenimos ese bosque y le sembramos o cultivamos la pastura cultivada, que es lo que ustedes ven en esa imagen. O sea, por eso se dice agro, quiere decir agricultura. Hemos hecho una actividad agrícola
para insertar al sistema una forrajera cultivada, ¿ya? Esas son las diferencias. El silvopastoril en general, diríamos en un concepto general, y el agro ya significa, sí, le estamos incluyendo una forrajera cultivada. Los árboles pueden ser nativos o pueden ser cultivados también. Dentro de ese marco, ¿cuál es el objetivo del sistema silvopastoril? Obviamente, mejorar la producción mediante el uso integrado y sostenible de los recursos de la unidad productiva, que ya ustedes saben, tomar en cuenta árboles, arbustos, si los hay, recursos forrajeros herbáceos y los animales, por eso se dice integrado. Desde ese punto de vista, es fundamental decir por qué queremos el árbol dentro de un área donde estamos produciendo forraje. Entonces hay muchas justificaciones dentro de todo lo que significa eh, poner árboles o dejar árboles, ¿no es cierto? Uno, miren, dice la cosecha y economía del agua para la pastura. Ustedes saben, cada árbol tiene un sistema radicular que facilita que el agua de lluvia se infiltre, o sea que a eso nosotros le llamamos cosecha, que lo que cae en su mayoría se quede en cada metro cuadrado. 10 milímetros de lluvia, 10 litros de agua por metro cuadrado infiltrado, lo que nos garantiza de que esa pastura que está en la base, ¿no es cierto?, en el suelo basal, va a disponer por más tiempo de humedad. Lo mismo el hecho de que haya una cobertura superior, ustedes entenderán de que el agua, la humedad que hay en ese suelo bajo la copa de los árboles y que está alimentando a la pastura, va a durar por mayor tiempo por el hecho de que no hay un impacto directo de los rayos solares, o sea, hay menos evaporación. Por eso, economía del agua. Para mí, miren, este es el punto más importante en un sistema silvopastoril o agrosilvopastoril, de que el árbol a lo largo del año, desde que florece, rebrota, produce frutos, etcétera, etcétera, está aportando al suelo materia orgánica. Y esa materia orgánica se va a descomponer en el tiempo y va a devolver nutrientes a la planta forrajera. Solo de ejemplo, miren, fíjense, este es un trabajo que hicimos hace unos años, monitoreamos durante un año completo cuánto producen, cuánto aportan 6 especies de árboles nativos. En este caso solo miren el de la derecha, el cupecí, en algunas zonas le llaman algarrobo, taco en los valles, ¿no es cierto? Determinamos de que por cada metro cuadrado de sombra o cobertura está aportando 1,2 kilogramos, se imaginan, de materia orgánica al suelo. Cuando a la pastura le estamos sacando alrededor de 600, máximo 800 gramos por metro cuadrado por año. O sea que pudiéramos devolver más materia orgánica de lo que sacamos, eso es importantísimo. Obviamente los árboles protegen el suelo contra la erosión, ya sea hídrica o eólica, importantísimo. Por supuesto, ese sistema radicular, ustedes entienden de que parte de las raíces siempre hay una maduración, eh, van muriendo y van siendo parte de la descomposición y de la conformación de los suelos. Entonces, mejora la estructura del suelo, el tema de eh, promover de que haya porosidad en el suelo, de que haya espacios vacíos que luego van a ser llenados con el agua de lluvia. Por eso decimos mejora la tasa de infiltración, que es importante, que tiene que ver con lo que recién decíamos de cosecha de agua. Importantísimo, miren, este punto tiene que ver con lo que en estos tiempos se habla mucho en el sector ganadero y también en los mercados de la carne a nivel mundial, que dicen quiero carne donde se tenga animales, ¿no es cierto?, con bienestar. Usted escucha hablar de bienestar animal. Esto es bienestar animal, el hecho de que se reduzca el estrés calórico en animales durante los periodos más calientes del día, entre las 11, 2, 3 de la tarde. Entonces, por más que uno diga, no, son animales resistentes, todo animal tiene un periodo en que siente calor y obviamente ese periodo donde siente calor
deja de comer forraje y eso afecta su desarrollo, su producción diaria, ¿no es cierto? Así que los sistemas silvopastoriles, miren, hay muchos trabajos que nos dicen que bajo sombra hay mínimamente entre 3, 5 hasta 6 grados por debajo de lo que está a pleno sol. Por último, algo importante también que tiene que ver con el ambiente, en tiempos donde hablamos de efecto invernadero, de cambio climático, ya habíamos hablado de este tema cuando decíamos la importancia de la fotosíntesis, de que los árboles cosechan, fijan dióxido de carbono y en este caso carbono. Les había dicho de que por cada kilo de materia orgánica hay 0,5 kilos o medio kilo de carbono. Entonces, el hecho de que un árbol crezca anualmente está fijando carbono. Y por último, mantiene la diversidad de especies. Donde hay árbol, decimos hay vida de todo tipo, ¿no es cierto? Desde insectos, aves y otros vertebrados, además de la micro y macrofauna que hay en el suelo, favorecido porque la sombra de los árboles crean un microambiente importante. Por ello, ahora, cerrando, diríamos, este tema, vamos a ver varios modelos. Yo había hablado de algunos modelos en la charla, pero aquí, a nivel global de sistemas silvopastoriles, vamos a hablar de varios modelos. En realidad son 5 y vamos a definirlo. Por ejemplo, silvopastoriles en ganadería extensiva, muy típico de la región del Chaco, la Pampamonte chiquitana, Pampamonte en el Pantanal, los valles donde interactúan árboles, arbustos, forrajeras y podemos hacer ganadería con el componente animal. ¿Por qué extensivo? Porque son áreas de recursos nativos, donde el rendimiento de forraje por unidad de superficie es bajo y eso hace de que nosotros digamos es extensivo. ¿Por qué? Porque requerimos varias hectáreas por unidad animal, ¿no? Muy típico de varias de nuestras regiones. Plantaciones forestales con pastoreo de ganado, tiene que ver mucho con implantar, ¿no es cierto?, árboles forestales en determinadas regiones. No es muy común en nuestro país, pero algo se hace. Esto está más fijado, por ejemplo, son ejemplos de la región argentina, donde a las pasturas ya con desmonte total le están incluyendo plantaciones forestales, esperan unos añitos donde los árboles ya tengan tamaños donde los animales no los dañen y ahí insertan el tema de producir carne. Eso obviamente son sistemas ya agrosilvopastoriles o agroforestales también, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere y obviamente esto ayuda a que haya menos riesgo de posibles incendios durante la época seca, que eso es muy típico en países desarrollados, ¿no es cierto? También hablamos de cercos vivos, que básicamente se refieren a las colindancias donde usamos árboles para fijar el alambre, las barreras rompeviento. Miren aquí la foto superior de la derecha. Eso está normado en los sistemas de desmonte porque las barreras, como su nombre dice, rompeviento, lo que tienen, diríamos, el objetivo de reducir la velocidad del viento que hace mucho daño a los cultivos y obviamente al suelo porque lo erosiona, ¿no? Los linderos arborizados, que en regiones donde ya hicieron desmonte total, incluso son árboles implantados, sirven de cercos vivos y sirven de linderos también. Por último, los eh, corredores biológicos, que se refiere dentro de un sistema, dentro de una ganadería con determinada cantidad de superficie, se dejan áreas sin intervenir para que puedan servir de circulación de fauna silvestre, por eso dicen linderos o corredores biológicos, que son importantes. También hablamos de sistema silvopastoril con uso de sucesión vegetal dirigida, que no es más que a partir de un desmonte total, nosotros comenzamos, pueden ver las dos imágenes, comenzamos a aprovechar de recuperar árboles, sobre todo hablando de árboles nativos, para que puedan volver a desarrollarse. Y eso producto de la regeneración natural. Fíjense la imagen del inferior. Si tenemos bosque en ambos extremos, en algún extremo, hay una producción de semilla que después se va
por acción del viento, de las aves o animales, se van hacia el área descubierta y obviamente germinan y en vez de eliminarme cuando hacemos el control de malezas, seleccionamos los que puedan ser útiles. Yo les ponía aquí arriba, dice, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, el motacú es útil, el totaí son frutos incluso comestibles, lo mismo que el cupecí, el ceibo, gallito, está el penoco, el pacay, dependiendo de la zona agroecológica, nosotros podemos aprovechar de recuperar ese tipo de vegetación y llevarlo a un sistema silvopastoril. Aquí un sistema agro-silvopastoril que es, en este caso, se dejan los árboles nativos y se establece la pastura cultivada en la parte inferior, que funciona muy bien. Esto es muy típico en la zona sur, en la zona de los valles, y está totalmente validado, un poquito en la Chiquitanía, está funcionando muy bien. Por último, los callejones forrajeros, que esto es un modelo que les comento hace 25, 30 años, lo hicimos aquí en la zona integrada, no pegó porque tiene un costo, más o menos, se imaginan, por cada hectárea de implementar esto, son unos $500. Entonces, y fuera de eso, esto es chamba o leucaena, necesita podas periódicas porque si no se nos arborizan y los animales ya no lo alcanzan. Sin embargo, en el sector paraguayo está siendo muy utilizado como una tecnología generada en Australia, ¿no? Otros puntos que también ya los toman como bancos de proteína está la morera, que es un cultivo de una arbustiva forrajera, no es leguminosa por si acaso, es de corte y acarreo. Está la leucaena o chamba, que también es de corte y acarreo, y en estos casos también, como es más rústica, puede permitir pastoreos, pero con tiempo definido, 1, 2 horas, porque los animales usan este recurso que es altamente proteico, luego hay que sacarlos a áreas de gramíneas, ¿no es cierto? El último modelo que vemos es muy utilizado y ha sido generado en Centroamérica, sobre todo Costa Rica. Aquí miren, callejones con chamba más morera. La chamba, que es una leguminosa, fija nitrógeno en el suelo, y la morera que no fija se beneficia, ¿no es cierto? También combinan estos modelos con plantas forestales que pueden, al mismo tiempo de que se usa un campo para pastoreo, también se puede ir desarrollando o estableciendo plantas que tienen función forestal, ¿no es cierto? Están ahí los pastos de corte, entonces son sistemas que básicamente tienen esa función. Por último, hacerles conocer que los modelos de sistemas silvopastoriles, esto les cuento, hemos estado casi 5 años gestionando con el sector ganadero que la ABT pueda aprobar dentro de sus sistemas de habilitación de tierras para pastoreo estos modelos, y de esa forma aprobó la normativa de silvopasturas y campos de pastoreo hace un poco más de un año. Estamos ahorita cerrando una reglamentación, pero básicamente tenemos estos modelos de árboles dispersos, que esto es mucho más, digamos, hay mayor población de árboles, de bosques, etcétera, etcétera. Estamos definiendo cuánto es el ancho de las áreas a desmontar y, por supuesto, dentro de esas características más o menos lo que se busca son aspectos así, pero elementalmente sobre la base de árboles nativos, de forma de que si en este momento tenemos 2 millones de hectáreas con pastos cultivados, en su mayoría en desmonte total, queremos que los 9 millones de hectáreas que están ya, diríamos, aprobadas para habilitar con pasturas cultivadas, solo se hagan en sistemas agrosilvopastoriles. Básicamente bajo estos modelos, siendo, diríamos, el ideal este con mayor población de árboles, ¿no? Y está muy trabajado ya en la zona del Chaco, la zona de los valles y en parte de la Chiquitanía. Entonces, es algo que el sector ganadero ya lo va a comenzar a utilizar, tomando en cuenta de que solo, diríamos, el árbol nos da beneficios. Por ejemplo, resumiendo todo lo que hemos hablado, es que
Sin sistema silvopastoril, dice, nosotros tendríamos que entrar a una dependencia de uso de fertilizantes o cualquier tipo de recurso que nos ayude a restituir los nutrientes que nuestros animales sacan a través del pastoreo. Y obviamente, bajo esas condiciones estamos dejando a un lado cualquier política de desarrollo que tenga que ver con sostenibilidad, con reducir costos de producción, con evitar, diríamos, contaminación al suelo, al agua, porque todo producto químico, ustedes saben, tiene un efecto negativo a la macro, microfauna, al agua potable, etcétera, etcétera. Mientras que con sistema silvopastoril nosotros tenemos sí o sí un aprovechamiento con un enfoque mucho más sostenible por todos los beneficios que habíamos mencionado con respecto a las funciones que cumple el árbol. Eso que es fundamental, ¿no? Bien, creo que en todo caso una imagen dice más que cualquier cosa. Miren, este es un sistema silvopastoril con árboles nativos y lo único que se hizo fue sacar todo el bosque menor, o sea, las plantas menores, y establecer una pastura cultivada por debajo. Entonces uno diría, si se acuerdan en etología, ¿se acuerdan a qué hora deja de pastorear un animal por efecto del calor o del sol? John. Al mediodía. Frío, frío, otro. ¿A qué hora se siente calor ya en un día soleado? A partir de las 2 de la tarde, 3. ¿Desde o hasta? Parece que no me salieron ustedes a caminar nunca en un día soleado. Hasta las 2, doctor. Desde, pero ¿desde qué Desde hora? desde las 9 o Eso, ¿no 10 es de la cierto? mañana. Más o menos en días soleados de verano y demás, primavera, verano, ustedes saben, a las 9, 10 los animalitos, incluso uno ya no le comienza a esquivar al sol, los animalitos, por más resistentes o adaptados que estén, ya dejan de comer y miran y buscan dónde pueden descansar, ¿no? Muchas veces, si tienen suerte, en el potrero que están hay por lo menos un árbol y ese árbol es el que tiene que ayudarnos, ¿cierto?, a disminuir el estrés térmico. Entonces, yo les preguntaría, en estas condiciones, como ven esa foto, miren, puede ser las 11, puede ser las 12, la 1, las 2 de la tarde, donde pega más el sol, mi animal no solo puede estar descansando, puede estar comiendo, ¿o no? Sí, doctor, se nota. Exactamente, entonces no se olviden, no se olviden, en producción animal, bueno, ya estamos cerrando, en producción animal, ¿no es cierto? Lo que queremos es que el animal cada día coma más para producir más. ¿Ya? Bien, jóvenes.